Hola, muy buenos días. Mi nombre es Manuel Delfino y hoy les voy a hablar sobre el tema 17 y el tema 18 de la respectiva materia Derecho Internacional Privado. En cuanto al tema 17, en principio los bienes pueden agruparse en dos categorías: bienes muebles y bienes inmuebles, según el artículo 525 del Código Civil de Venezuela. Y aquí surge el primer problema a tratar sobre de acuerdo con cuál ley se califica a un bien determinado como mueble o como inmueble, la ley nacional o la ley internacional. Pues se han propuesto dos criterios para resolver este problema. El primero es que la calificación o la clasificación de un bien como mueble o inmueble debe hacerse con arreglo a las disposiciones legales del lugar donde se encuentre el bien en cuestión, es decir, la lex recitae. Y el segundo criterio dice que esa calificación o clasificación debe hacerse de acuerdo con la ley del lugar donde se presenta el litigio, es decir, la lex fori. La mayor parte de las opiniones y las legislaciones acogen el primer criterio, ya que el segundo tiene problemas cuando se dan los casos en los que se presenta sobre un mismo bien litigios en diversos países, los cuales hagan en forma diferente la calificación, clasificación del bien del juicio. Por otra parte, también podría darse la circunstancia de que en el país donde se encuentra el bien se aplique a un sistema diferente del que ordene aplicar la ley del país donde se ventila el juicio, de lo que resultaría en la práctica la aplicación de una amalgama poco jurídica de diversas legislaciones. Por eso la tesis más aceptada es que la clasificación de los bienes como muebles o inmuebles debe hacerse o debe hacerla la ley del lugar donde se encuentre, es decir, la lex recitae. Tanto así que este es el sistema consagrado expresamente en el Código Bustamante, en su artículo 112, el cual dice que se aplicará la ley territorial para distinguir entre los bienes muebles e inmuebles, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros. Otro punto a tratar es la ley que determina el régimen de los bienes muebles, y este punto se puede dividir en dos, que sería el régimen aplicable a los bienes muebles corporales y el régimen aplicable a los bienes muebles incorporales o derechos de crédito. En cuanto al régimen aplicable a los bienes muebles corporales, ya existen varios sistemas en las diversas legislaciones y también se han propuesto otros, entre los cuales tenemos como primero que el régimen de los bienes muebles corporales se determina por la ley personal del propietario. Este sistema es la consagración del principio mobilia secuntur persona, que significa los bienes muebles siguen a la persona, y se fundamenta al decir de Argentre que en los muebles no tiene ninguna situación real, salvo cuando están fijos y adherentes, y dada la facilidad con que se les desplaza, se puede decir que no están contenidos en ningún lugar, siendo por tanto accesorios de la persona de su propietario. Podemos a su vez subdividir este sistema en dos categorías. Según el régimen de la persona se rija por las leyes de su domicilio, y que según que ese régimen se fija por la ley nacional. Como segundo régimen de los bienes muebles corporales tenemos el que se determina por la ley del lugar donde se encuentra la cosa, y este se basa en que la legislación, al legislar sobre las cosas, lo hace sobre las cosas que se encuentren bajo su radio de acción, es decir, en el territorio del país para el cual legislan, sin distinguir si quienes sobre ellas tienen derechos son nacionales o son extranjeros. Y pues la ventaja de este sistema es que la ley del lugar de ubicación de los bienes, tanto muebles como inmuebles, es la que por su misma naturaleza más les conviene. Así como en materia de capacidad, la más conveniente es la ley nacional de la persona. Por otra parte, es la que mejor garantiza, y se podría decir que es la única que lo hace, la seguridad y la certidumbre en las relaciones económicas jurídicas, ya que no estando fija en un sitio determinado las cosas muebles, no habría forma de evitar dudas en cuanto a la legalidad del acto realizado con o sobre ellas, sino que se atiende a la legislación del lugar donde se encuentran para el momento del acto o contrato.
Se evita así, por consiguiente, toda posible complicación al respecto. Como tercer régimen de los bienes corporales muebles tenemos el sistema mixto. Y según este sistema, los bienes muebles con situación permanente y que se conservan sin intención de ser transportados se rigen como los inmuebles por la ley de su situación, la lex recitae, y los demás se rigen por la domiciliaria del dueño, la lex domicili. Para concluir este punto es muy importante hacer mención al régimen especial que rige cierta categoría o especies de bienes muebles corporales, ya que según Niboyek hay bienes muebles que a causa de su movilidad deben estar sometidos a un régimen distinto de los antes mencionados, ya que estos bienes muebles lo que le caracteriza no es tanto la posibilidad de desplazarse propia de todos los bienes muebles, sino más bien su desplazamiento incesante. Aquí consideramos el régimen de los buques y aeronaves y el de las mercancías o cargamentos in tránsito, es decir, que no han llegado a su destino. En cuanto al régimen de los buques y aeronaves, estos muebles por su misma naturaleza están variando constantemente de lugar de situación. Si se les aplicara la lex recitae, su régimen jurídico estaría cambiando constantemente con el grave perjuicio subsiguiente, no solo de sus propietarios, sino también y esencialmente de los intereses de terceros, que no sabría en un momento dado cuál ley estaría rigiendo la situación jurídica del buque o avión. Por eso es preciso encontrar una legislación que se aplique constantemente a esos bienes. De ahí que universalmente se les haya decidido aplicar la ley de su pabellón. En cuanto al régimen de los bienes muebles in tránsito, a estos bienes también es inconveniente aplicarle la ley de su situación, ya que esta ley varía a medida que se vayan operando los sucesivos cambios de situación, con el perjuicio consiguiente de los terceros interesados. Por otra parte, esta ley sería a veces imposible de aplicar, pues en ocasiones se desconoce el lugar donde se encuentra la res in tránsito. Y para solucionar estos inconvenientes se han propuesto varias soluciones. Una es que la res in tránsito debe aplicársele la ley del lugar de su destino, la lex loci futuri. Otra es que debe aplicársele la ley del lugar de su última actuación fija, antes del transporte. Y la última es que debe aplicarse la ley del régimen personal de su propietario, sea la ley nacional o del domicilio. Ahora sobre el régimen aplicable a los bienes muebles incorporales, estamos hablando de los bienes muebles corporales. Ahora los bienes incorporales, los cuales son derechos de crédito, pues tenemos que a los derechos de crédito también se les considera como bienes muebles, ya que así lo consagra el artículo 533 del Código Civil. Entonces la pregunta sería, ¿son también aplicables a estos muebles las leyes de su situación? Pues eso va a depender de cada especie de crédito, ya que tenemos que los créditos al portador deben realizarse de acuerdo con la ley del lugar donde dicho título se encuentre. Los créditos nominativos se les debe aplicar en principio la ley de su situación, y a los créditos a la orden se les aplica la ley del lugar donde son exigibles, que por lo general es el domicilio del deudor. Eso fue el tema 17. En cuanto al tema 18, tenemos que la Ley de Derecho Internacional Privado, en los artículos 29, 30 y 31, hace referencia al derecho aplicable a las obligaciones convencionales, procurando resumir en estas disposiciones los aspectos más relevantes de la Convención Interamericana sobre derechos aplicables a los contratos internacionales. En el artículo 29, la ley establece la posibilidad de que las partes puedan elegir el derecho aplicable a sus obligaciones convencionales, acogiendo una solución tradicional en la materia. Esto en base al principio de autonomía de la voluntad de las partes, el cual otorga a las partes plena libertad para determinar por sí mismas el contenido y las obligaciones que se imponen. Hoy en día es incuestionable que la autonomía de la voluntad de las partes constituye un elemento que determina el derecho aplicable, al igual que cualquier otro factor de conexión rígido, como lo sería el lugar de celebración o ejecución. De manera que la elección de un determinado derecho en un contrato significa que este queda sometido tanto a las disposiciones imperativas como dispositivas del ordenamiento jurídico escogido. Por otro lado, en cuanto a las obligaciones no convencionales, la Ley de Derecho Internacional Privado las regula en dos artículos, de los cuales uno se refiere a los hechos ilícitos, que es el artículo 32, y el otro la gestión de negocios y el pago de lo indebido
y el enriquecimiento sin causa, que es el artículo 33. Eso fue todo, muchas gracias.